Areópago. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que es eso? El Areópago era un lugar que era un lugar tradicional típico del quehacer griego, donde se exponían las ideas y donde llegaban los predicadores a exponer sus corrientes de pensamiento. Y Pablo se plantó ante muchos filósofos que estaban ahí. De hecho, la escritura dice que estaban los epicúreos y estaban los estoicos. O sea, si cuando tú estudias los estoicos y sabes quién eran los estoicos, ¡wow! O sea, de ahí viene la palabra estoicismo, ser estoico, ¿no es cierto? El sobreponerse a las adversidades. O sea, eran tipos que eran muy consecuentes los estoicos. Ya. Ok. Sí, fíjate que, déjame contarte una anécdota. Como yo soy de la idea de que estamos en una guerra espiritual, una batalla espiritual, pero también una guerra cultural, ¿vale? Porque yo he visto esa deficiencia en el sostén propio. El sostén propio es muy ignorante, es muy deficiente, muy mediocre, es demasiado simple. Y eso es una debilidad que tiene, porque al ser ignorantes, tú ves los grupúsculos de sostén propio, no me refiero al hermano en común, ¿vale? Porque yo no lo voy a juzgar si tiene o no tiene formación, pero me refiero a los maestros, los que son líderes, los que enseñan, los que se hacen canales de YouTube, todos estos sabiondos que andan por ahí, carecen de formación, es gente muy ignorante. Entonces, claro, cuando aparece alguien como yo u otra que te habla de cultura, que te cita la historia, que te habla que te aporta con datos históricos, te miran con sospecha y dicen, oye, este babilónico. Son ignorantes, pues, son ignorantes. Hola César, ¿cómo estás? Bernabé, vamos con todo. Ah, no, este es otro César que está aquí, ¿o no? Este es César Manuel Ojeda. Ah, saludos César, un abracito para ti. Sí, entonces como las exposiciones que estoy haciendo, uso de todos los recursos que tengo, entonces me he encontrado con personas que no necesariamente son cristianas, pero están viendo mis videos porque les gusta porque se habla de algo más que la Biblia, ¿de acuerdo? Se aporta con algo más que la Biblia. Entonces les gusta eso. Sí, claro. Lo que pasa es que el sostén propio, en general, el sostén propio adventista son grupúsculos mediocres, deficientes, y por lo tanto no han desarrollado la profundidad. Les falta profundidad en el pensamiento. Son muy superficiales, son muy simples, son muy básicos. Entonces cuando tú argumentas de una manera un poquito más elaborada, más profunda, no te entienden. O sea, te malinterpretan. Por ejemplo, a veces yo me profundizo en algunos temas, me cuestiono algunos temas, como por ejemplo el concepto de cristiano, ser cristiano. ¿Realmente somos cristianos? ¿Qué es ser cristiano? O sea, yo actualmente me cuestiono el identificarme como cristiano. Lo soy, de todo corazón, pero me cuestiono el identificarme públicamente como cristiano. Me lo cuestiono, fíjate. Claro, tú planteas este tipo de situaciones en el sostén propio y no te entienden porque no tienen la capacidad de ir más allá. Entonces, ¿qué implica eso? Implica profundizar un poquito. ¿De dónde viene la palabra cristiano? Cristianismo. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Y cuando tú te das cuenta, la identificación como cristiano no es imprescindible, en realidad. O sea, tú, aunque no te identifiques públicamente como cristiano, tú puedes vivir como cristiano. O sea, no es necesario que tú digas soy cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido yo me cuestiono el identificarme como cristiano. ¿Te das cuenta? Además, segundo argumento, está tan desprestigiado el cristianismo que a mí me da vergüenza a veces decir soy cristiano.
No porque me avergüence de Cristo, yo tengo mi relación con Él y lo soy. Pero a veces, para mí no es materia de orgullo decir soy cristiano. Entonces, claro, yo te converso estas cosas así, pero suena raro que yo diga eso, ¿verdad? Entonces, hacer ese tipo de análisis y desarrollo, no te entienden. No te entienden. O el hecho de que tú hayas estudiado en un seminario teológico protestante, eso no te hace apóstata. Porque no porque yo me haya licenciado en teología de un seminario protestante, quiere decir que yo he apostatado de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles. No quiere decir una cosa con la... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. ¿Te das cuenta? Pero sirve de excusa para desacreditar. Claro, sirve de excusa para desacreditar. Es como, por ejemplo, otro ejemplo de mente corta es, por ejemplo, los hermanos que deducen que como a ti te gusta el color negro, entonces deducen que tú perteneces al reino de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Es que es una manera de pensar básica, como de mono, como de chimpancé, ¿verdad? Que porque a ti te gusta el color negro, entonces tú eres del reino de las tinieblas. ¿Verdad? Esa es una manera primaria de pensar. ¿Te das cuenta? O porque te gusta el color negro, tú eres jesuita. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero la gente con poca neurona razona así. Y con esa gente tú no puedes conversar. ¿Sí? Son personas que no están a otro nivel, están en un submundo, están en un nivel muy abajo. Entonces, gente, tú no puedes conversar con esa gente. Porque su mente está con telaraña. No se puede. Gracias, Anita, gracias. Te lo agradezco mucho. Sí. Saludos, Mónica. Llegaste, niña. Me imagino que te estás tomando un tecito de hierba. No sé, ¿o no? Mónica, ¿te estás tomando un matecito, un yuyito? Bueno, saludos a Miriancita que está por ahí. Parece que está Pati también. Está Patricia Curacaví. ¡Wow! Saludos a Gonzalo, Pati, si está por ahí. Saludos a Rudy, a la Sole. Saludos a todos por allá, espero verlos pronto. Bueno, yo creo que ya estamos casi listos. Vamos a retomar entonces los comentarios, la conversación, el análisis que teníamos hace un momento, ¿ya? Ok. Te iba a comentar algo, Anita. El otro día estaba conversando con una persona sobre el concepto de religión. ¿Qué es la religión? Y cuando tú empiezas a analizar el concepto de religión, de dónde viene la palabra religión, ¿qué es la religión? Oye, te encuentras con cada cosa. Porque la Biblia habla de la palabra religión. Pero ¿qué significa bíblicamente la palabra religión? Porque también hay un concepto actual de religión. Hay un concepto dogmático de religión. Pero la Biblia nos habla de otro concepto de religión. ¿Qué es la religión? Eso también es un tema, eso. ¿Qué tipo de religión tenemos nosotros? ¿Qué es la religión? ¿Es el nombre de la denominación la religión? ¿O la religión es un estilo de vida? Es una actitud frente a la vida. ¿Qué es la religión? Entonces ahí hay que estudiar etimológicamente el origen de la palabra religión, que es la religión, que viene de religare, estar unido, o ligado a algo, ¿cierto? Hola Sol, ¿cómo estás, niña? Oye, te quiero ir a ver. Quedamos de acuerdo con el Rudy de ir este próximo fin de semana para poder ir a hacer unos estudios sobre el libro de Gálatas. Así que ponte de acuerdo con los chicos allá para que nos juntemos, ¿ya? Ok. Confírmenme si se puede este próximo fin de semana hacer una visita allá a Curacaví. Aunque sea por el día, no sé yo, si se podrá. ¿Ya? Ok. Vamos a retomar entonces
Vamos a retomar el análisis que estamos haciendo de la segunda carta del apóstol Pedro. Habíamos quedado en el capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, y ahora nos toca comentar y analizar del versículo 4 en adelante. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña oración, ¿ya? Para que podamos estar con la bendición total de nuestro gran Dios de amor. Vamos, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde hermosa que nos has regalado para poder seguir escudriñando, comentando y conversando tu palabra. Ayúdanos a edificarnos grandemente con esta lectura, que podamos escudriñar y extraer la enseñanza más hermosa y edificadora que nuestro hermano Pedro nos ha dejado para esta generación. Quiero rogar de manera muy especial por mi amiga Sole, por su esposo, su familia, su sobrina, sus nietos, todos los que forman parte de su familia, para que tú los bendigas, los fortalezcas, los animes y los levantes. De igual manera por Miriancita, Francisco, Anita, César, Mónica, Gina, Oriana, tantos amigos que nos siguen y que tenemos una amistad tan bonita de tantos años. Guárdalos, protégelos y no los abandones. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo quiero pedirles una cosa, que tengan presentes sus oraciones. Vamos a orar al final también. Que tengan presentes sus oraciones a la hermana Miriam de Valdivia, Chile. ¿Ok? La hermana Miriam de Valdivia, Chile. Me acaba de llamar hace un ratito. No me dio detalles, pero me contó que estaba pasando un momento complicado, personal, y que por favor orásemos por ella. ¿Ya? Hermana Miriam de Valdivia, Chile. Por favor, que la tengan presente en sus oraciones porque está pasando una situación muy complicada a nivel personal. No me dio detalles, no tiene por qué dármelos, pero la noté bien complicadita. Así que para que por favor la tengamos presente en nuestras oraciones. ¿Ya? Vamos entonces a la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, del versículo 4 en adelante. El apóstol Pedro nos lleva en base a lo que ha venido hablando sobre los falsos profetas, falsos maestros, que ya me ha hablado todo sobre eso. Vean en la transmisión anterior para que queden al día. En base a eso y en virtud de eso, el versículo 4, Pedro hace una ligación, hace una conexión, se toma de algunas, da un ejemplo figurados y dice lo siguiente. Recuerden que viene hablando, el versículo 2 y 3, viene hablando sobre el destino, las causas y las motivaciones de los falsos maestros. ¿Ok? Ya lo estudiamos eso. Así que pone énfasis y para eso se toma de algunos ejemplos para darnos a entender las consecuencias de la obra del falso maestro. Dice el versículo 4, segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, algunos me han preguntado, ¿cómo Dios no perdona? ¿No perdonó a los ángeles? Interesante. No perdonó a los ángeles. ¿Qué significa esto de que no perdonó a los ángeles? Cuando dice aquí que no perdonó, da la impresión como que los ángeles pasaron ya por un juicio, o ya se determinó cierta sentencia sobre ellos porque no los perdonó. Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Los ángeles caídos, que es lo que hace referencia acá, los ángeles caídos ya tomaron su decisión. Los ángeles caídos ya tomaron su decisión. Pudieron, hasta antes de la crucifixión del Señor Jesús, pudieron haber, sí, ángeles caídos, sí, Miriancita. Los ángeles pudieron haber
cambiado de parecer. ¿Vale? Sin embargo, los ángeles caídos aprobaron la crucifixión de Jesús. Se gozaron en la crucifixión de Jesús. Se regocijaron junto a su príncipe, a Satanás, de la crucifixión de Jesús. Los ángeles caídos han tomado su decisión, han terminado de ofender a Dios. Es decir, los ángeles caídos dejaron terminar su tiempo de gracia. Así como terminó el tiempo de gracias en el tiempo del diluvio y se emitió una sentencia, un juicio contra los antediluvianos, a los cuales se le dio 120 años para arrepentirse y no lo hicieron hasta que llegó el día y el agua se los llevó a todos. De igual manera los ángeles caídos también tuvieron su tiempo de gracia, el cual se ha cerrado sobre ellos. Y los ángeles caídos solamente están en espera de su sentencia final, es decir, de su castigo. Y ese castigo se les va a infligir al fin de los 1000 años, después del juicio ejecutivo. ¿Vale? ¿Ok? O sea, ellos están ellos están en terrible expectación de juicio, los ángeles caídos. Ellos ya han tomado su decisión, ¿vale? Ellos están bajo condenación. Así que en ese sentido, porque si Dios no perdonó, dice acá, el no perdonó no quiere decir, a ver, ¿cómo lo explico? Este no perdonó, vamos a ver la versión Jerusalén. El no perdonó no quiere decir que los puede perdonar. O sea, es una incertidumbre, estar en estado de incertidumbre los ángeles en expectativa de juicio, están en espera de su sentencia final. ¿Vale? Es decir, no pueden ser perdonados porque no quieren arrepentirse. ¿Me entienden eso? O sea, los ángeles caídos han decidido perseverar en la rebelión. Por lo tanto, no pueden ser perdonados porque no se ha producido la condición para ser perdonado, que es el arrepentimiento. En ese sentido, no perdonó. ¿Se entiende? Algunos interpretan el no perdonó como que Dios no los quiere perdonar porque no los quiere perdonar, y ya está. Y los ángeles dicen que pues, se pueden arrepentir, pero Dios no los quiere perdonar. Como que Dios está resentido y no los quiere perdonar. No los perdonó porque no se han arrepentido y no se van a arrepentir. En ese sentido, no los perdonó. ¿Se entiende ahora? Correcto, sí, César, sí. Tal vez no me expresé bien, sí. Sí, correcto, así es, César. Lo que pasa es que no hallaba cómo explicar eso, ¿ok? Vale, se lo agradezco mucho. ¿Ok? No perdonó, ¿no? O sea, están en este momento los ángeles caídos están en una certidumbre de juicio. No incertidumbre, en una certidumbre de juicio. ¿Ok? Ellos van a destrucción, van a perdición. ¿Ok? Si voy a la versión de Jerusalén, vamos a ver qué dice la versión de Jerusalén, que me encanta. Se las recomiendo a todos que la instalen en su teléfono. El versículo 4 dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro o infierno, ¿no es cierto? La palabra infierno es un lugar figurado en el cual se identifica un lugar donde van a dar los muertos, ¿no es cierto? Un lugar físico de morada de los muertos, a eso se le llama infierno. No necesariamente los muertos están conscientes, cuidado con eso, ¿ok? Sino que desde el punto de vista figurado, ¿no es cierto?, se ejemplifica o se identifica un lugar X, un lugar físico donde yacen los muertos o la morada de los muertos, podríamos llamarlo el cementerio, ¿no es cierto? Así es, César. ¿Ok? Sí, Miriamcito, porque la Biblia lo dice. Y ellos conocen la Biblia.
Porque la Biblia describe cuál va a ser el final de los ángeles caídos, al fin del juicio ejecutivo, al fin de los 1000 años. Está descrito en Apocalipsis el fin que tendrá Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, los ángeles caídos saben lo que les espera. ¿Ok? Los ángeles caídos están viviendo una crónica de una muerte anunciada. Entonces, el infierno, o el tártaro en griego, o la Gemá, si no me equivoco, en hebreo, es el lugar de los muertos, la morada de los muertos. ¿Ok? Y de manera figurada se hace alusión al infierno, al tártaro, ¿no es cierto?, que es la morada de aquellos que mueren. ¿Ok? Es el fin de aquel que muere. En este caso, el pecador, el transgresor, el rebelde, el falso maestro, que es el contexto con el cual estamos hablando nosotros ahora. Entonces la versión de Jerusalén dice en 2 de Pedro 2:4, pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro. Cuando hablamos de abismo, hablamos de alguna profundidad, de un lugar, ¿no es cierto?, donde yacen. Los entregó para ser custodiados hasta el juicio, ¿verdad? Hay una expectativa sobre ellos, están siendo reservados para el día del juicio, el día en que se va a emitir la sentencia definitiva sobre ellos. ¿Ok? Volvemos entonces a Reina Valera 1960, 2 de Pedro 2:4. Gracias, César, por tus aportes. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, mira, interesante, dice arrojándolos, la versión de Jerusalén dice precipitándolos. Uy, qué tremendo, eso es como empujar a alguien a un precipicio, ¿verdad? Al infierno, la versión de Jerusalén dice tártaro, los entregó, ¿no es cierto? Los entregó. Eso de entregó, y tiene que entenderse en el sentido de la libertad. No sería libre albedrío exactamente. Esto sería la libre voluntad, la libertad. Sí, libre albedrío, en realidad, sí. Que libre albedrío tiene otra connotación, pero es el uso de la voluntad propia, la libertad individual se llamaría en términos modernos. Cuando dice los entregó, quiere decir que ya no hay una resistencia, ya no hay una insistencia hacia los ángeles caídos, sino que simplemente se los deja actuar, se respeta su decisión. Los ángeles decidieron rebelarse, decidieron perseverar en su rebelión, ¿no es cierto? Elección propia, sí, Anita, muy bien, elección propia. Los ángeles entonces decidieron, ¿no es cierto?, seguir una senda, y Dios ya no insiste ya más ahí y se retira. ¿No han escuchado ustedes esa expresión que el Espíritu de Dios se retira de la tierra? ¿No es cierto? Se retira de la tierra. Bueno, eso sucede. Ejemplo de eso, por ejemplo, tenemos en el libro de Romanos. Si ustedes van al libro de Romanos capítulo 1, vamos para allá rapidito, por favor. Vamos para allá rapidito. Gloria a Dios por esta palabra hermosa. En el libro de Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, Pablo justamente habla sobre la culpabilidad del hombre. Interesante el título. Yo le tomo mucha importancia a los títulos que la Reina Valera 1960 ha introducido, porque son bien acertados. Los puros títulos nos dan una idea del contexto. La culpabilidad del hombre, culpa, es decir, hay una responsabilidad individual. Saludos a Jaime y a Javierita, qué rico tenerlos por acá. ¿Ok? Fíjense lo que dice acá el versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios, noten, la ira de Dios, acá estamos hablando ya de una retribución de Dios, ¿verdad? Como expresión de su juicio final. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, condición en la cual están los ángeles caídos. ¿Ok? Pero en este caso habla de la impiedad de los hombres. Bueno, la aplicación es la misma. Que detienen con injusticia la verdad.
que es la manera de operar de los ángeles. Se oponen a la verdad con la injusticia, con la transgresión, con la violación, con la rebeldía. ¿Ok? Ok. ¿Y qué sucede con estas personas? ¿No es cierto? Que perseveran en su injusticia, en espera del justo juicio de Dios. Como ya han decidido, por eso que el título habla de la culpabilidad del hombre, como han escogido, y eso de escoger es la base del juicio, porque el juicio de los vivos va a determinar una y otra cosa en base a lo que nosotros hemos escogido. Por eso que lo que hace el Señor es simplemente confirmarnos en nuestra propia decisión para asumir nuestras consecuencias. El que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo. ¿Vale? Noten el versículo 24 ahora, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó, noten, a la inmundicia. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, perdonen el palabra simple, los dejó ser. Ya, hagan lo que ustedes quieran. Se acabó. Ustedes ya no hay vuelta con ustedes. Ustedes ya decidieron. ¿Ok? Algo parecido sucedió con los antidiluvianos. ¿Se acuerdan cuando el Génesis describe ahí y dice, porque la maldad era mucha sobre la tierra? Porque en su corazón estaba la continuamente hacer el mal, la intención continua de hacer el mal. Ya había una decisión rematada de no dar marcha atrás, de perseverar en lo malo. Estaban absolutamente insensibles a los llamados del Espíritu de Dios. ¿Qué sucede? El Espíritu de Dios se retira. En ese sentido, Dios los entrega, ¿vale?, a su suerte y que asuma sus consecuencias. Por eso que el versículo 18 de Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Versículo 28, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, noten, voluntad propia, decisión, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ignoraban a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Bueno, algo igual, similar, nos quiere expresar el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o al tártaro, los entregó, ahí está, ¿ves? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto de prisiones de oscuridad tiene que ver con el famoso abismo, el tártaro, un lugar figurativo donde están en espera, ¿no es cierto?, de su juicio, de su sentencia final. ¿Ok? Esas son las prisiones de oscuridad, el abismo de oscuridad, ¿no es cierto?, una fosa, una fosa, qué sé yo, el abismo, ¿ok? Y por supuesto que también el hecho de estar en prisión también podemos relacionarlo con la esclavitud, ¿no es cierto? La esclavitud, la falta de libertad, porque son presos del pecado, ¿no es cierto? Ok. Versículo 5. Ya que dio el ejemplo de los ángeles caídos, y si no perdonó al mundo, ¿notaron? Aleluya. Miren, que el apóstol Pedro nos da el ejemplo anterior al diluvio, porque nos habla de la rebelión en el cielo, los ángeles que pecaron, y después se viene un poquito más adelante y se viene al diluvio. Y si no perdonó, lo mismo que lo anterior, al mundo antiguo. Cuando habla del mundo antiguo se está refiriendo al periodo antediluviano.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Interesante esa palabra, guardó a Noé. Guardar. Guardar dice relación con proteger, como una gallinita con sus alas cuida a los pollitos. Eso de guardar es como guarecer. Eso es un término, tiene una connotación de conflicto militar, de guerra, de batalla, ¿cierto? Guarecerse como una trinchera, cubrirse. Hermoso eso, como Jehová cubrirá, guarda. ¿Se acuerdan de Ezequiel en capítulo 9? Cuando el verdugo estaba castigando, decía: ¡oh, Señor Jehová, destruirás a todo Israel! Creo que Ezequiel era, ¿o no? O era Elías, ya no me acuerdo ya. Pero bueno, en Ezequiel 9 está, ¿no es cierto?, donde el profeta dice, a ver, vamos a leerlo. No vengamos con cosas aquí. En Ezequiel capítulo 9, no voy a leerlo completo, ustedes conocen eso, he dado 1000 conferencias sobre eso. Versículo 8, Ezequiel 9:8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Los juicios. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré raer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Estaban cayendo producto de los juicios de Dios y a Ezequiel no le llegaban. Ezequiel estaba siendo protegido, ¿vale? De igual manera, muy pronto los 144,000 pasarán por las 7 postreras plagas, experimentarán el decreto de muerte, verán a su alrededor caer como moscas a los creyentes con pestes y plagas y juicios, y a ellos no los tocarán. ¡Aleluya! Jehová acampa alrededor, el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y los protege. Y caerá 1000 a la diestra nuestra y a nosotros no nos llegará ni plaga ni saeta. Seremos protegidos como Daniel fue protegido por los leones. Versículo 5, segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¡Aleluya! Noé era predicador del mensaje de los 3 ángeles, la justificación por la fe, con otras 7 personas, ¿verdad? Que eran 8 en realidad, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Notaron? Bueno, yo estoy comentando cada palabra que está acá, pero el énfasis está en que cuando dice no perdonó a los ángeles, dando a entender a aquellos que perseveran, ¿no es cierto?, en la rebelión, porque recuerden que el contexto, estamos hablando de los falsos profetas, falsos maestros, ¿ya? Volvamos al contexto. Y en ese contexto vuelve a dar un ejemplo y nos remite al tiempo antidiluviano, es decir, la regla para hoy es la misma. Así como no perdonó a los ángeles que decidieron perseverar en la rebelión, así como no perdonó a los antediluvianos que decidieron no subirse al arca y no aceptar el mensaje de la justicia de Cristo que predicaba Noé, de igual manera hoy en día también una gran mayoría de creyentes, así llamados cristianos, también estarán reservados para el infierno, para el tártaro. Así que específicamente ¿a qué se está refiriendo acá Pedro? Pedro se está refiriendo a los falsos maestros, a todos los Yahshua, a todo esto. Dios está esperando que se arrepientan de esos ministerios de error que pululan en la iglesia.
Porque si ellos no se arrepienten de su judaísmo y sus locuras de poner fecha y de no sé qué cosa, si ellos no dan marcha atrás con esas fantasías artificiosas, bueno, su destino será la destrucción repentina. Serán hallados faltos en el juicio de los vivos. Versículo 6. Otro ejemplo más. Y si condenó por destrucción, esa palabra es importantísima. Yo les voy a aclarar esta palabra acá. Dice acá, y si condenó, esa palabra condenar quiere decir que sentenció, o sea, se emitió efectivamente la sentencia, se concretó, digamos, ¿eh? Y si condenó por destrucción. Mira, no estoy muy seguro, pero si no me equivoco, en griego, la palabra destrucción acá viene de, en griego no, en hebreo, viene de Shoah. La Shoah se llama. De hecho, cuando ustedes estudian historia, y acá me remito a la historia, para todos los parlanchines que dicen que son historicistas, tienen que manejar la historia así como yo la estoy manejando ahora, aprendan. Si ustedes analizan la historia de la Segunda Guerra Mundial y analizan la historia del Holocausto judío, que es una historia fascinante, yo les recomiendo a ustedes que se tomen el tiempo, en vez de estar mirando parlanchines judaizantes y artistas de la neutralidad, pónganse a leer libros de historia para que aprendan por qué acá dice Holocausto y por qué en la historia de la Segunda Guerra Mundial hay un periodo que se llama el Holocausto judío. ¿Han escuchado ustedes eso del Holocausto judío? Deme 10 segundos. Bueno, yo les recomiendo a ustedes que se unan a este servidor en la batalla no solamente espiritual, sino también cultural. ¿Ya? Cultural. Bueno, estos son algunos libros que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y con el régimen nazi. Es importante que sepamos estos datos culturales para entender cómo la historia se repite y a qué se refieren muchas cosas, porque podemos relacionarlo con la palabra de Dios. Si nosotros decimos que somos historicistas, es decir, que usamos el principio de interpretación historicista, es un principio de interpretación de lectura, ¿no es cierto?, el desarrollo de la profecía en la historia humana, pues tenemos que conocer de historia. Yo le hago un llamado a todos los parlanchines que por redes sociales dicen que son historicistas. Bueno, yo espero que sean historicistas de verdad, que realmente conozcan la historia. Bueno, en la historia, estamos hablando de 1939 en adelante, hay un periodo que se conoce como la famosa Segunda Guerra Mundial. Y ahí se produjo un problema que se llamó el Holocausto, se dio a llamar el Holocausto judío. El Holocausto judío. ¿Por qué holocausto? La palabra holocausto viene del hebreo Shoah. Shoah. La Shoah. Los judíos no le dicen holocausto, los judíos le dicen la Shoah, que es la tremenda matanza, genocidio que hubo en el régimen nazi contra los judíos. Bueno, no solamente contra los judíos, pero la mayor parte de las personas que murieron fueron judíos, ¿verdad? Ustedes saben eso. Gaseados y quemados y todo eso. Fueron judíos. Y los judíos, usted conversa con un rabino judío y los judíos le van a decir, la Shoah, dicen ellos, la Shoah. ¿Por qué? Porque la palabra Shoah, hebrea Shoah, que es holocausto, también significa calamidad. Había otra palabra, aguántame un poco. Es Shoah es calamidad, es caer en desgracia. La Shoah tiene un sentido de una calamidad, un desastre sin precedente, un desastre que pone al filo
la existencia del mismo pueblo. O sea, es un desastre, una calamidad de proporciones. Eso quiere decir la Shoah, la calamidad, la desgracia. Y los judíos le llaman al holocausto, a la matanza, al genocidio, en la época del régimen nazi, los judíos le llaman la Shoah, el holocausto judío, el holocausto. ¿Ok? Y de ahí viene la destrucción, la aniquilación. Bien, Anita, muy bien, la aniquilación, la destrucción. ¿Vale? Mira, vamos conectando, vamos conectando. Antes del holocausto judío, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿conocen ustedes otro tipo de Shoah? ¿Habrá habido otra Shoah conocida? Ya sabemos que la destrucción, el holocausto, la calamidad, la Shoah. ¿Ah? Bueno, déjame decirle una cosa. La destrucción de Jerusalén en el año 70 fue una Shoah, fue una calamidad, fue una destrucción. No, la Edad Media no se... No, la Edad Media se lo... En la Edad Media se persiguieron brujas y protestantes. En la Edad Media hubo una intolerancia a nivel general, en realidad. Había una intolerancia, pero principalmente había una intolerancia religiosa. Había una intolerancia de pensamiento, de conciencia, de expresión, ¿no? Había una hegemonía totalitaria de pensamiento único por parte de la Iglesia Católica Romana. Pero no sufrieron persecución especialmente los judíos, en realidad. Hubo por ahí una persecución en España contra los judíos, ¿no es cierto? Muy conocida. Pero en términos universales, la destrucción de Jerusalén en el año 70, eso fue una calamidad. Porque la cantidad de judíos que murieron, se habla de más de 1 millón de judíos que murieron. Eso para la época era un montón de gente. O sea, los judíos hasta el día de hoy, la destrucción de Jerusalén en el año 70 por por Tito, eso es considerado una Shoah, una calamidad, una destrucción, un holocausto. Y es más, sorpréndanse, la noción de holocausto tiene que ver con fuego. Cuando hablamos de holocausto, tiene que ver con fuego, tiene que ver con quemar. Interesante. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, habló de la destrucción de Jerusalén. Dice que no quedará piedra sobre piedra, una destrucción. Bueno, el apóstol Pedro acá dice, en el versículo 6, segunda de Pedro 2:6, y se condenó a destrucción, a holocausto, a Shoah. Cuando hablamos de destrucción quiere decir que se borra todo. Se borra. No quedan ni los cimientos. Bueno, una fue en el año 70, otra fue el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, que también es considerado un holocausto, un Shoah. Bueno, esa palabra, Shoah, es aplicada en la Escritura también para ejemplificar desastres o calamidades que arrasan con todo. Acá dice, segunda de Pedro 2:6, y se condenó por destrucción u holocausto a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Es cosa de ver los videos que hay, los documentales de cómo quedaron esas ciudades. Bueno, lo que se cree eran esas ciudades, que han encontrado hasta las bolitas de azufre. Una cosa impresionante. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Noten, reduciéndolas a ceniza. Oiga, hay un libro, yo no me acuerdo ahora el historiador, yo no se lo recomiendo, bueno, a los que les gusta leer y la cultura, si no se preocupen de eso, pero hay un libro que salió hace poquito de una historiadora. Yo no lo he podido comprar porque cuesta muy caro el libro, pero es un libro bastante voluminoso donde describe la destrucción de Pompeya.
Oye, yo les recomiendo que lean sobre Pompeya. Hermano, por favor, déjense de perder el tiempo con charlatanes por YouTube. Pónganse a leer, pónganse a estudiar, pónganse a aprender. Déjense perder el tiempo, estar escuchando artistas de la neutralidad y judíos y tonteras por internet. No pierdan el tiempo. Vayan a leer, instruyanse ustedes mismos. No estén escuchando estos, perdonen la expresión, ustedes saben cómo soy yo. No estén escuchando pobrezuchos ignorantones de la verdad presente. No pierdan el tiempo con mediocres ignorantes de la verdad presente. No pierdan el tiempo. Vayan a leer ustedes mismos, vayan a instruirse, lean. Lean sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, lean sobre la historia, Pompeya, lean sobre los emperadores romanos, lean sobre Nerón, lean sobre... Yo tengo un libro hermoso ahí, mira, se lo voy a mostrar. Bueno, estos son algunos. Bueno, estos son algunos nomás. Hay hermanos que a veces con mucho cariño me mandan videos de los artistas de la neutralidad, que no sé, ¿qué me importa lo que dicen todos esos ignorantes? Lean, miren, este libro maravilloso que pronto espero leerlo, El siglo de Augusto. Es hermoso porque nos habla justamente del periodo en que gobernaron los ciertos emperadores en Roma, y habla sobre Augusto. La historia de Augusto es maravillosa. Acá tengo otro libro, por ejemplo, que nos ayuda a tener una idea general de lo que es la geopolítica, cómo actúan los diplomáticos, los países, los poderosos de la tierra. La palabra profética más segura nos habla de los mercaderes de la tierra, los poderosos de la tierra, los líderes de la tierra en complicidad con la bestia. Bueno, para poder saber cómo actúa el famoso nuevo orden mundial, las relaciones internacionales, cómo se van acomodando las cosas. Bueno, hay que tener conocimiento, bagaje, cultura de cómo se maneja eso. Si tú te vas a alargar como parlanchín del tercer ángel por YouTube a ponerte a hablar cosas de profecía, tienes que tener bagaje, tienes que tener cultura. Por eso que tenemos parlanchines como los Berrú y no sé qué, y los historicistas y todos estos charlatanes que son una manga de ignorantes nomás. Hermanos, no seamos del montón mediocre. Déjense de andar mirando a estos locos y pónganse a leer, pónganse a llenarse de conocimiento y de cultura. Miren, este libro salió hace poquito, bueno, no hace poquito, 2019 creo que salió, bueno, da lo mismo. ¿Saben quién lo escribió este libro? Henry Kissinger, uno de los grandes del nuevo orden mundial, un tremendo diplomático, un tipo inteligente. Henry Kissinger sacó este libro llamado Orden Mundial. Orden Mundial. Reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia. Todos estos ignorantes y mediocres que se dicen por redes sociales historicistas y se creen más especiales y más puros, y se la dan de sabiondos por internet, apuntando a las hermanas que se tiñen el pelo, que usan taco, todos esos fariseos falsos. Si dicen que son historicistas, ustedes tienen que dominar la historia, tienen que saber de historia ustedes. Si dicen que son historicistas, por lo menos tienen que saberse el nombre de 10 emperadores romanos, por lo menos, y tener una referencia sobre ellos. ¿Quién fue Diocleciano? ¿Quién fue Nerón? ¿Han estudiado la historia de Nerón? Es una cosa impresionante. La vida de Nerón. Oiga, cuando ustedes lean la historia de Nerón, ustedes van a caer de espalda, hasta de la mamá. ¿Cómo era con la mamá? Nerón era un pedófilo. ¿Y cuál fue la relación que tenía Nerón con los cristianos? ¿Qué pasó ahí? Una cosa impresionante. Bueno, esto es lo que los historicistas tienen que aprender, ¿verdad? Historicistas de nombre nomás, Reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia, ¿verdad?
Y si yo les abro el libro acá, dice: Europa, el orden internacional pluralista, la singularidad del orden europeo, la guerra de los 30 años. ¿Qué es legitimidad? La paz de Westfalia. ¡Ay, los historicistas! ¿Ustedes saben lo que es la paz de Westfalia? ¿Ustedes saben lo que es eso, no? Los historicistas. La operación del sistema westfaliano, la Revolución Francesa y sus consecuencias. ¿Han estudiado ustedes la Revolución Francesa? ¿Han estudiado ustedes los principios ideológicos que llevaron a la Revolución Francesa y las consecuencias de la Revolución Francesa? ¿Saben ustedes que hoy en día nuestra sociedad, sobre todo latinoamericana, está grandemente influenciada por los principios de esa Revolución Francesa? Y que han sido nefastos para nuestra cultura. Bueno, los historicistas tienen que saber eso, pues. ¿No habla Apocalipsis capítulo 11 sobre la Revolución Francesa? ¿O no sabían que Apocalipsis capítulo 11 habla de la Revolución Francesa? ¿No sabían? El sistema europeo de equilibrio de poder y su fin, el enigma ruso, el Congreso de Viena, las premisas del orden internacional, Metternich y Bismarck. ¿Saben ustedes lo que fue Bismarck? Los dilemas del equilibrio de poder, legitimidad y poder entre las guerras mundiales, el orden europeo y la posguerra, etcétera, etcétera. El islamismo y Oriente Próximo, el orden mundial islámico, el Imperio Otomano. ¿Saben ustedes que hay un pionero que se llamaba Josías Lich? Y él profetizó la caída del Imperio Turco Otomano. ¿Ustedes saben lo que es el Imperio Otomano? ¿Lo que fue el Imperio Otomano? ¿Ustedes saben lo que es eso, no? ¿Los historicistas podían explicarlo? ¿Y su relación con la profecía? No, no pueden. No pueden, porque son un montón de ignorantes ustedes que se dicen historicistas, mediocres, fariseos. Bueno, retomemos. En 2 de Pedro capítulo 2, ese es un desahogo que yo tengo, es un desahogo walteriano, ¿ok? En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo. Por eso que los historicistas tenemos que ir para la historia, no necesariamente bíblica, de Sodoma y Gomorra. Tenemos que ir a la historia arqueológica, cronológica, historiográfica. Hay que investigar qué pasó con Sodoma y Gomorra, porque eso nos potencia nuestra predicación. Si nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra bíblicamente, podemos ser más persuasivos como profesores bíblicos si tenemos datos históricos sobre Sodoma y Gomorra. Y para eso hay que leer historia. Es un verdadero historicista. Reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, los ejemplos de los ángeles caídos, el ejemplo de los antidiluvianos y la destrucción de Sodoma y Gomorra deberían servir de amonestación al impío. Porque el impío debería ver su destino. Si sigue perseverando en el error y en la herejía y en la falsa doctrina, le va a pasar lo mismo que le pasó a los ángeles caídos, le va a pasar lo mismo que le pasó a los antidiluvianos y le va a pasar lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Estos son ejemplos que está dando Pedro para que pongan atención los herejes, los falsos maestros, porque si siguen en eso, con los Yahshua, con los 2031 y no sé qué tontera, van a terminar como Sodoma y como Gomorra. Por eso que dice Pedro acá, que si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot,
Lot vivía el mensaje de los tres ángeles, porque era justo. Él vivía justificado y vivía guardando su justificación. Es decir, caminaba con Dios como caminó Enoc. Eso le pasó a Lot. Por eso a Lot lo sacaron y lo salvaron. Fue tomado. Los otros fueron dejados. Y libró a Lot abrumado. Abrumado quiere decir que estaba hasta la coronilla, se afligía. Así como le pasa a muchos de ustedes que andan por la calle y ven a los jóvenes fumando marihuana y homosexuales y ven todo eso y usted se aflige. Bueno, Lot le pasaba eso, se afligía, se amargaba cuando veía esa maldad a su alrededor. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. Eso de que él estaba agobiado, quiere decir que él se sentía presionado, estaba acosado con esas cosas. Versículo 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, aquellos que siguen la carne son aquellos que han decidido no someterse a la voz del Espíritu Santo. Los que siguen la carne son aquellos que ofenden día a día al Espíritu Santo. En otras palabras, los que caminan en la carne se rebelan diariamente contra Dios. Es decir, viven como anticristos. Están contra Dios. El que vive en la carne ignora, como ignoraron los antediluvianos la predicación de Noé. El que camina en la carne, es decir, haciendo su propia voluntad y satisfaciendo sus propios deseos, se está comportando como un antediluviano, como un habitante de Sodoma, como un ángel caído. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan. Eso de andan es viven, se comportan en concupiscencias e inmundicia, contaminación, y desprecian, ¿notaron? Ellos desprecian al Espíritu Santo, los llamados a la conciencia del Espíritu Santo, desprecian el señorío. El señorío tiene que ver con el amo, el que manda, el amo, el señorío. Y lo describe atrevidos. Atrevido quiere decir que son audaces, son insolentes. Atrevidos y contumaces. Contumaces quiere decir que son rebeldes a la autoridad. Se rebelan contra el mando. Es como un esclavo que se rebela con el amo. El contumaz. No temen decir mal de las potestades superiores. ¡Wow! Los herejes. ¡Ay! El Espíritu de Cristo. Es Cristo mismo. Acá dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Eso es la deidad. Bueno, las potestades superiores hablan de los poderes superiores al humano. Es decir, insultan o son insolentes contra los ángeles, que son superiores a nosotros, caería dentro de las potestades, Cristo mismo, el Padre y el Espíritu Santo. Esas son las potestades, es decir, todas las personas superiores al humano. ¿Ok? No temen decir mal de las potestades superiores. Los que atacan la Trinidad bíblica son peores
que los ateos. Sí, son peores que los ateos. Bueno, no voy a hacer un análisis filosófico de lo que significa ser un ateo. Pero déjeme decir una cosa, el ateo es más creyente que el cristiano. El hereje es peor que el ateo. El hereje, de hecho, los que atacan la deidad son paganos. Porque creen en un Dios que no está en la Biblia. Bueno. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos contumaces, falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, o sea, ni los ángeles, que son superiores a nosotros en poder y en facultades, no emiten juicio. Acá dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No cometen injuria. O sea, ni los ángeles intervienen en materia de juicio, porque se mantienen en su radio de acción, en su jurisdicción. No hacen nada que no les sea permitido por Dios. ¿Ok? Así es, César. ¿Vale? Por favor, pongan atención a lo que estoy diciendo, que estoy picando finito. Los ángeles, teniendo más poder que nosotros, siendo superiores a nosotros, moral y espiritualmente superiores a nosotros, no van más allá de lo que les está permitido. Noten. Pero los falsos maestros, que son contumaces, ¿cierto? Son contumaces y atrevidos, siendo simples mortales, sí se atreven a ir más allá de lo que Dios le ha permitido. ¿Están notando lo que estoy diciendo? Porque estos falsos maestros, siendo seres mortales, con la mente entenebrecidas, llenos de espíritus de demonios, se atreven a ir más allá de lo que Dios ha permitido y se meten con la deidad y comienzan a atacar al Espíritu Santo y a cuestionar al Espíritu Santo y a hablar mal del Espíritu Santo y a promover incredulidad contra el Espíritu Santo, a atacar la naturaleza del Espíritu Santo, a atacar la deidad bíblica. Se meten con Dios estos atrevidos. Atacan la naturaleza de Cristo. Atacan la personalidad del Espíritu Santo. Van más allá. Ni los ángeles van más allá. Y estos contumaces van más allá. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pedro? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo los falsos maestros? Y hay miles de personas siguiendo a esta gente por YouTube. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Noten cómo Pedro trata a los falsos maestros. O sea, si ustedes creían que yo hablaba fuerte y que era bien fuerte para hablar, miren Pedro. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales. ¿Saben por qué le dice animales? Pues no lo dice como insulto. Por favor, amplíen un poquito el criterio. Pedro no le está diciendo animales como insulto. Está diciendo animales porque la conducta que están asumiendo es de bestia. La bestia no razona.
La bestia no razona, la bestia actúa en base a instintos, a impulsos. Y eso lo diferencia de los seres humanos. Bueno, los falsos maestros actúan irracionalmente. Dice acá, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Otra vez recalca el fin que van a tener si siguen actuando como animales. Perecen en su propia perdición. Eso de perecen en su propia perdición es lo mismo que Dios los entrega. ¿Okay? Recibiendo el galardón de su injusticia. O sea, la retribución a su extravío, como dice Romanos. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites. Cada día. Estos son inmundicias y manchas. Interesante que manchas es lo contrario a pureza, a santidad. Mancha. Quienes aún mientras comen con nosotros, claro, porque el apóstol Pedro habla que entre nosotros, entre el pueblo, habrán falsos maestros y falsos profetas. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Claro, se sienten orgullosos de que los reconozcan, sean populares y los apoyen. Se regocijan en sus errores, como que están difundiendo una nueva luz. ¡Ay, Cristo viene al 2031! Y los hermanos le pagan pasaje y van por todas partes, dan conferencias sobre los 6.000 años y que 2031. Se regocijan en sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Eso de adulterio en realidad dice relación con el pecado en general, ¿verdad? El adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Ni lo voy a explicar esto. Si no, vayan a preguntarle a todos los que le dan like a los falsos profetas de YouTube. Ahí toda la gente dándole like. Y meten los diezmos para allá. Para que sigan difundiendo herejía. Ahí está. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿No decía el versículo 3? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Ah? ¿Qué dice el 14? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Por eso que el apóstol Pedro dice que son herejías destructivas, porque son interpretaciones bíblicas que no bendicen, sino que te van a llevar a la destrucción en el juicio de los vivos. Porque si llega a pasar tu nombre en el juicio de los vivos y tú andas con las estupideces del Yahshua, vas a ser hallado falto. Versículo 15, y ya voy terminando ya, mira, 1:20 ya. Uy, queda poquito. Bueno, vamos a dejarlo para mañana, ¿ya? Vamos a terminar con el versículo 15 y 16. Bueno, ahí veo. Dice el versículo 15 entonces. ¿Qué más? Mira cómo lo sigue describiendo. Han dejado el camino recto. ¿Qué es dejar el camino recto? Algo de eso hablé yo ya en la transmisión anterior. ¿Qué es dejar el camino recto? Aunque pertenezcas a la iglesia, puede haber dejado el camino recto. Aunque pertenezca a una secta destructiva de sostén propio. Aunque seas parlanchín del tercer ángel, aunque seas artista de la neutralidad, puedes haber dejado el camino recto. Claro. ¿Qué significa eso? Han dejado el camino recto y se han extraviado. Eso se llama apostasía. Dejar el camino recto y extraviarse
es apostasía, aunque tú digas que eres del tercer ángel. Estás en apostasía. Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¡Wow! Eso de extraviado es perder el rumbo, andar en otra cosa. Y fue reprendido por su iniquidad. Bueno, no vamos a repasar la historia de Balaam, pues ustedes conocen esa historia, bien simpática, ¿no es cierto? Ok. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se acuerdan que Pedro les llama animales irracionales? Cuando un falso profeta, que es lo que estaba haciendo Balaam, yendo a profetizar algo que no le mandó Dios, bueno, lo irracional del mundo, una bestia, amonestó a lo racional. ¡Wow! Balaam, actuando como bestia irracional, fue amonestado por una bestia irracional. Noten el poder de Dios. Le dio racionalidad a una bestia irracional para llamar a la cordura a un ser supuestamente racional que estaba actuando irracionalmente. ¿Me entendieron? ¿Qué ejemplo da Pedro aquí? ¡Wow! ¿Qué otra cosa? Miren cómo describe Pedro a los falsos maestros. Estos son fuentes sin agua. ¡Wow! Los falsos maestros son fuentes sin agua. ¿Saben ustedes que cuando Pedro dice que los falsos maestros son fuentes sin agua, ¿saben lo que está diciendo en el fondo? ¿Quién es el que da agua? ¿Quién es el que nos da de beber agua viva? ¿Quién es? Ah, mujer, si supieses quién es el que te está pidiendo agua, me pedirías y yo te daría a beber agua viva, dice, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Quién es la fuente de agua viva? No, Jesús no es fuente de agua muerta, es fuente de agua viva y de agua pura, no de agua contaminada. Los falsos maestros son fuentes ni siquiera de agua contaminada, son fuentes sin agua. No solamente dan a beber agua adulterada, agua contaminada, sino que son sin agua, dice. ¿Por qué? Porque los falsos maestros no sacian la sed del corazón. No sacian la sed del corazón. En cambio, el agua que entrega Jesús, con esa agüita no tendremos sed jamás. Si bebemos del agua de Jesús, no tendremos sed nunca. Siempre estaremos saciados. Pero los falsos maestros, en vez de estar preocupados de enseñarle a la gente cómo vencer el pecado en su vida, están preocupados de 2031. Están preocupados del idioma hebreo. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, otra vez la sentencia, la más densa oscuridad o tártaro está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas, ¿notaron? Pues hablando palabras infladas. Eso de palabras infladas quiere decir que son palabras pomposas, ¿eh? Palabras pomposas, ¿no es cierto?
20 videos para convencer a la gente que Cristo viene en el 2031. Juntamos todas las citas que hablan de los 6.000 años. Listo. Y ahí engañamos a los imbéciles. ¿Cierto? Juntamos todas las citas que hablan del Espíritu de Cristo para decir que es Cristo mismo. ¿No es cierto? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones o desenfreno a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hermanos, si yo les contara, y con esto termino, si yo les contara la cantidad de hermanos que he conocido, hermanos lindos, preciosos, buscando al Señor, que alguna vez visité, y después me he enterado que andan que Yeshua, que el Espíritu Santo no es persona, que el tío dijo que el juicio de los vivos ya empezó. Perdido, hermano, extraviado. Le contara de gente que he conocido y que ahora está en otra cosa. Hermano, vamos a dejarlo hasta acá, hasta el versículo 18, ¿ya? Mañana, Dios mediante, voy a retomar del versículo 18 al 22, para que terminemos ya segunda de Pedro capítulo 2, y ya el lunes retomamos con el capítulo 3 y vamos terminando con la carta de Pedro, ¿ok? Vamos a orar entonces, para darle gracias al Señor por esta jornada extensa que hemos tenido, y espero que le haya servido mucho, ¿ya? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa porque nos has instruido, nos has enseñado. Gracias porque hemos podido tener internet, señal y los recursos para poder juntarnos con el remanente. Gracias, Padre, por Anita, por Carmencita que se conectó. Gracias por César, por Anita, por Ana. Gracias por Mónica, por César, tantos hermanitos que se han conectado, por Regina. Gracias, bendícelos y fortalece su fe para que ellos se mantengan firmes ante los falsos maestros que intentan seducirnos con sus fábulas artificiosas. Ayúdanos a aceptar la palabra de Dios tal cual como tú nos las has enseñado. Ayúdanos, Señor, a aprender de las experiencias de los ángeles caídos, de Sodoma, de Gomorra, de los antidiluvianos, para no cometer el mismo error. Padre, gracias por tus bendiciones diarias que no merecemos. Gracias por permitirnos reunirnos nuevamente y interactuar por estos medios. Te lo rogamos y pedimos, y especialmente queremos orar, antes que me olvide, una oración muy especial por nuestra hermana Miriam de Valdivia, acá en Chile. No conozco su situación personal, pero noté en su voz un problema muy grande. Padre, dale la salida, ayúdala, fortalécela para soportar cualquier cosa que ella esté pasando en estos momentos. Fortalece, Señora, a la hermana Miriam. Yo la conocí en persona, compartí con ella y estuvimos en reuniones allá en Valdivia con otros hermanos. Guárdala, cuídala, aconséjala, ten misericordia de ella, te lo ruego. Y pon por el Espíritu Santo en nuestro corazón el tenerla presente en nuestras oraciones. Te lo agradecemos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer a todos aquellos que me están apoyando económicamente, que me apoyan con sus donaciones, con sus diezmos, con sus ofrendas. Cualquier granito de arena es útil para mí, para poder solventar mi alquiler del lugar y la señal de internet. Su donación, su apoyo es mi salario. Así que si tu corazón te sientes motivado a apoyarme como profesor bíblico, yo te lo agradezco mucho. Así que gracias a aquellos que me están apoyando mes a mes, se acuerdan de este servidor. Que Dios les bendiga y a su disposición a través de Telegram. Bye bye, que Dios les bendiga.